Hola amigos, espero que estén bien. Hace más de un año que publiqué mi última serie en YouTube de 9 partes y están pasando tantas cosas y tan rápido que apenas podemos seguirle el ritmo. Repasaremos brevemente algunos de los acontecimientos que han tomado lugar, pero el acontecimiento más obvio y el que no tenemos que repasar es la profecía de Apocalipsis 13. Y vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a un cordero, pero hablaba como dragón. Un día después de la elección del presidente Trump, todo adventista del séptimo día se debiera haber dado cuenta que los Estados Unidos, la bestia mansa, humilde y semejante a un cordero con 2 cuernos, de Apocalipsis 13 estaba a punto de hablar como un dragón. Y como están diciendo los noticieros, hay un nuevo sheriff en la ciudad y el mundo está tomando nota de eso. He titulado este video, Leamos y estudiemos el capítulo 12 de Daniel. Es una advertencia que todos necesitamos comprender antes del tiempo del fin. Una carta 30 de julio de 1903, parte 1. Este será un video muy sorprendente, no solo por los eventos que vamos a cubrir, pero adicionalmente porque en mi opinión los períodos proféticos de Daniel eran la última pieza del rompecabezas para conocer los eventos, no el tiempo, pero los eventos que tendrán lugar antes que cierre el tiempo de gracia. Al continuar estudiando las profecías de Pablo, Juan y la señora White, considero que un gran terror que ha de venir pronto sobre los seres humanos en forma de una sorpresa abrumadora, tal como le fue mostrado a la señora White, debe ocurrir antes que se promulgue la ley dominical nacional en los Estados Unidos. Y solo entonces tendrá el cumplimiento final de los 42 meses de Apocalipsis 13:5, que es uno de los 3 períodos proféticos de Daniel 12. En mi última serie de 9 partes no me sentí cómodo hablando de Daniel 12 y me alegro mucho de no haberlo hecho. ¿Por qué digo eso? Porque en 1888 la ley dominical nacional casi fue establecida en los Estados Unidos de no haber sido por los brillantes argumentos de Alonzo T. Jones en frente del Senado estadounidense, que lograron que fuera rechazada. Fue necesario que la señora White pasara por esa experiencia para poder escribir las contundentes advertencias de Daniel 12 que se cumplirán en esta última generación. Pero al acercarse el fin de su vida, reconoció que aún había mucho que Dios no le había revelado. La marca de la bestia es precisamente lo que se ha proclamado que es. Todavía no se entiende todo lo concerniente a este asunto, ni se entenderá hasta que el pergamino sea abierto. Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 171, escrito en 1897. Durante más de 100 años hemos tratado de entender los períodos proféticos de Daniel 12, pero era necesario que el pergamino fuese abierto para poder ver la visión más clara. Veremos muchas sorpresas en este video. Digo sorpresas porque nunca las había compartido antes, nunca las había visto antes, hasta que empecé a prepararme para este video hace 7 meses. Oremos y estaré orando por las 2 partes que vamos a presentar ahora en inglés y en español. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por el privilegio de la oración. Todos los temas que vamos a estudiar en esta serie nunca se han presentado desde un púlpito adventista. Ayúdanos a conocer por qué. Padre, si ha habido alguna vez en la historia del mundo un tiempo para depender de tu Espíritu Santo para discernir la verdad, es ahora. Porque creo sinceramente que estamos al entrar en lo que Elena White describió como la asombrosa obra de Satanás. Y nunca
otra generación ha tenido que fajarse con este enemigo cara a cara como lo vamos a tener que hacer nosotros. Perdónanos por haber sido tan crédulos. Perdónanos por haber sido tan despacio para entender. Examínanos, oh Dios, y conoce nuestros corazones. Pruébanos y conoce nuestros pensamientos. Y por favor revela si hay alguna mancha en nuestros corazones que nos mantenga no ser posible de entender tu verdad. Padre, tú nos has advertido que las 10 vírgenes van a estar dormidas. Pero por tu gracia, ayúdanos a ser parte de las 5 que tienen aceite en sus lámparas. Ayúdanos a no ser engañados por el gran engaño de Segunda de Tesalonicenses. Por favor, envía el Espíritu Santo y tus ángeles a toda persona que esté oyendo esta presentación para que podamos ver la verdad en su pureza. Y Padre, si estamos equivocados en nuestro conocimiento de las Escrituras, por favor, ayúdanos a poner nuestros prejuicios al lado para que podamos seguirte a ti. Perdónanos donde te hemos fallado y por favor estate conmigo ahora en una forma muy especial en lo que presento este mensaje. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pido. Amén. Amigos, les recuerdo de nuevo que el español mío no es el de ustedes. Tengan paciencia si, como decimos los cubanos, meto la pata en algún lado. Pero trataré de hacer lo mejor posible. En los últimos 4 años me han bloqueado de YouTube 2 veces. Y en esta serie hay una alta probabilidad de que me bloqueen de nuevo. Por esa razón voy a publicar esta serie en YouTube y en una aplicación que se llama Rumble, que la van a ver ahora, donde el canal es el mismo de YouTube, Sunday Law Alerts. Ya la verán ahora. Anoten el canal de Rumble, porque si me bloquean de YouTube, no podrán encontrar estos videos en Rumble si no tienen el canal mío. Miren las instrucciones ahí de Rumble. Descarga la aplicación Rumble en tu computadora o teléfono. Busca Sunday Law Alerts en Rumble. Haz clic en mi canal, identificado con una S dentro de un círculo azul. Selecciona Playlist, que es cuando tiene unos 6 o 7 videos en un solo documento. Y ahí encontrarás una lista de reproducción en inglés y otra en español. Antes de comenzar este estudio, quiero pedirle que consideren las siguientes 5 declaraciones inspiradas. Y luego me gustaría presentar y responder 7 preguntas que como adventistas del séptimo día debemos estarnos haciendo en este momento. Estas son preguntas que nunca las han oído ustedes ni yo desde un púlpito adventista. Elena White dice que los acontecimientos relacionados con el cierre del tiempo de gracia y la preparación para el tiempo de angustia están claramente representados en profecías que como iglesia hemos dejado de estudiar por miedo de ser etiquetados fijador de tiempo. Nosotros no debemos estudiar las profecías para poder fijar una fecha de cuándo viene la segunda venida, sino que debemos estudiarlas para entender la preparación que nos hace falta para un tiempo de angustia cual nunca fue desde que el mundo existió y que tiene que tomar lugar antes de la segunda venida. Aquí está la primera declaración inspirada. Así también las profecías nos anuncian el porvenir con la misma claridad con que Cristo predijo su propia muerte a los discípulos. Los acontecimientos relacionados con el fin del tiempo de gracia y la preparación para el tiempo de angustia han sido presentados con claridad. Pero hay miles de personas que comprenden estas importantes verdades de modo tan incompleto como si nunca hubiesen sido reveladas. Y el tiempo de angustia no los encontrará listos. El conflicto de los siglos 652. Recuerden,
amigos, la historia de Pedro. No, Señor, yo hago esto y esto y esto y esto. Y cuando vino el tiempo de prueba, falló. No sabremos nunca el día ni la hora hasta que la voz de Dios lo declare cuando seamos liberados. Pero sí debemos conocer los acontecimientos y a medida que sigamos estudiando la profecía y el pergamino siga abriéndose, comprenderemos nuevas verdades que verdaderamente no son nuevas. Son verdades que han estado en la Biblia, han estado en el espíritu de profecía y el Señor no las ha abierto hasta ahora. Como resultado de no estudiar la profecía, nos ha pasado lo mismo que le pasó al pueblo judío, que por no escudriñar las Escrituras con diligencia y oración, comenzó imperceptiblemente a decir, mi Señor tarda en venir. Aquí está la segunda declaración inspirada. Los que llegaron a comprender esta verdad y se dedicaron a proclamarla, no fueron los teólogos eruditos. Si estos hubiesen sido centinelas fieles y hubieran escudriñado las Santas Escrituras con diligencia y oración, habrían sabido qué hora era de la noche. Dios había encomendado estas profecías a los caudillos de Israel. No tenían pues excusa por no saber que el Mesías estaba a punto de llegar y por no habérselo dicho al pueblo. Su ignorancia era resultado de culpable descuido. Los ancianos de Israel deberían haber estudiado con profundo y reverente interés el lugar, el tiempo, la circunstancia del mayor acontecimiento de la historia del mundo, la venida del Hijo de Dios. El conflicto de los siglos 358 y 359. Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo, el tiempo es cumplido. Así el mensaje evangélico, tal como lo daba el Salvador mismo, se basaba en las profecías. Era privilegio del pueblo judío comprender estas profecías. Cristo instó a sus discípulos a reconocer la importancia del estudio de la profecía. Así como el mensaje del primer advenimiento de Cristo anunciaba el reino de su gracia, el mensaje de su segundo advenimiento anuncia el reino de su gloria. El segundo mensaje, como el primero, está basado en las profecías. El deseado de toda la gente es página 201 y 202. Pregunta, ¿qué quiso decir Jesús cuando dijo el tiempo está cumplido? Jesús había llegado en las 70 semanas de Daniel 9, 24, 27. ¿Se acuerdan que iban a tener 70 semanas? Las 70 semanas empezó en el año 27 después de Cristo, cuando Cristo comenzó su ministerio. Eso tomó lugar al final de un año sabático en el año 27. A la mitad de esa semana de 7 años, Cristo fue crucificado en el año 31. Y al fin de esa semana, al fin de otro año sabático, al fin de la semana de 7 años, el tiempo de gracia cerró para la nación judía. ¿De verdad crees que el cumplimiento final del clamor de medianoche, he aquí viene el esposo, tuvo lugar en 1844? Fíjense el segundo punto en esa página. Y ahora os le he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. Juan 14, 29. Esta es una de las razones más importantes por la cual la profecía es tan importante. Porque cuando vemos que pasa una cosa que se nos ha dicho antes, eso nos refuerza la fe nuestra. Ustedes se acuerdan cuando aquellos de ustedes que tienen más de 60 años, se acuerdan cuando hace 40 años, nosotros teníamos en todos los Estados Unidos, en todas partes del mundo, reuniones de tiendas donde iban evangelistas y presentaban. Yo me acuerdo cuando yo vi la primera vez la profecía de Daniel 2, yo dije, pero es inconcebible que esto esté en la Biblia. Vaya, estábamos en fuego. Y si hubiéramos seguido estudiando la profecía sin miedo de que nos vayan a etiquetar de una forma o de otra, estuviéramos todavía en fuego, hermanos, y en estos momentos no lo estamos. El segundo punto, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías,
que habían de cumplirse las declaraciones de Jerusalén en 70 años, Daniel 9:2. ¿Y qué si Daniel no hubiera estado estudiando las profecías? ¿Qué si Daniel hubiera sido como los adventistas en los últimos 40 o 50 años que ya no estudiamos la profecía? Él dice ahí, yo Daniel miré atentamente en los libros. Él estaba comparando las profecías, las escrituras una con la otra y dijo, óyeme, esto está al pasar ya ahora mismo. Hermanos, eso es lo que quiere Cristo que hagamos por nuestro propio bien. En cada época hay un nuevo desarrollo de la verdad. Un mensaje de Dios al pueblo de esa generación. Las viejas verdades son todas esenciales. La nueva verdad no es independiente de la vieja, sino un desarrollo de ella. Es únicamente comprendiendo las viejas verdades que como podemos entender las nuevas. Palabras de vida del Gran Maestro, página 98. ¿Qué quiere decir Elena White con eso? Hermanos, lo que nosotros le llamamos ahora nueva luz, que no la hemos tenido en esta iglesia desde 1844, no un rayo de ella, es una verdad que de pronto vemos y nos damos cuenta, pero ha estado en la Biblia siempre. Si nosotros de pronto se nos presenta una verdad que no ha estado en la Biblia o que contradice algo que está en la Biblia o en el espíritu de profecía, podemos estar seguros que eso no es el Espíritu Santo que nos está hablando. La señora White falleció en 1915. Desde entonces, como iglesia, no hemos tenido ningún nuevo desarrollo de la verdad, ni un solo rayo de nueva luz. ¿Por qué? Grandes verdades que no han sido oídas ni contempladas desde el día de Pentecostés han de resplandecer de la palabra de Dios en su original pureza. Aquellos que aman verdaderamente a Dios, el Espíritu Santo les revelará verdades que han desaparecido de la mente y también les revelará verdades completamente nuevas. Los que comen la carne y beben la sangre del Hijo de Dios sacarán de los libros de Daniel y el Apocalipsis verdades inspiradas por el Espíritu Santo. La Educación Cristiana 242.4. Estamos muchos de nosotros creyendo que la ley dominical está al pasar. Y no hemos visto la iglesia no ha dicho, oye, hemos dado cuenta que esta es la aplicación de esta profecía. No hermanos, algo está pasando. Aquí está la quinta declaración inspirada. No hay ninguna excusa para que alguien tome la posición de que no hay más verdad por ser revelada y que todas nuestras exposiciones de las Escrituras están sin error. El hecho de que ciertas doctrinas se han tenido por verdad por muchos años por nuestra gente no es prueba que nuestras ideas son infalibles. La edad no cambiará el error en verdad y la verdad puede ser justa. Ninguna doctrina verdadera perderá nada por ser escudriñada. The Review and Herald, 20 de diciembre de 1892. Nadie habla por la política correcta, ni en la iglesia ni en el gobierno. Hermanos, eso es lo que le llamaba Elena White, no sé cómo se dice en español, un hombre que dice sí a todo. Elena White dijo que nosotros no debemos ser ese tipo de hombre, que debemos tener nuestras propias creencias. Y ya esto no se está viendo en la iglesia. Nuestros pioneros se equivocaron 3 veces en la segunda venida de Cristo. Lo que ellos creían que era la segunda venida, que era el juicio de los muertos en 1844. ¿Dejaron de estudiar la profecía? No. Cuando fallaron la primera vez dijeron, oye, vamos de nuevo a estudiar la Biblia, algo ha pasado, estábamos seguros que esto iba a pasar, vamos a estudiar la Biblia de nuevo. Fíjense, desde la fecha del decreto, los 2300 días de Daniel 8:14 debían terminar en 1843. Quedamos enormemente chasqueados cuando transcurrió el año sin que el Salvador viniera. Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 55. Cuando pasado el tiempo en que al principio se había esperado la venida del Señor, la primavera de 1844, o sea, no vino en 1843, empezaron a estudiar de nuevo, oye, tiene que venir en la primavera de 1844. Los que así habían esperado confeso advenimiento se vieron envueltos durante algún tiempo en la duda y la incertidumbre, el conflicto de los siglos 4:42. ¿Por qué? Porque Cristo no vino tampoco en la primavera de 1844.
Pero pasó la primavera de 1844 y Cristo no regresó. Recurriendo a las Escrituras en busca de una solución a su problema, los mileritas se encontraron con la parábola de las 10 vírgenes en el capítulo 25 de Mateo. Y en el versículo 5 leyeron la frase, y tardándose el esposo. Evidentemente iba a haber un tiempo de espera, y así esperaron hasta agosto de 1844, cuando ocurrió un hecho notable. En el campestre de Exeter, en New Hampshire, un predicador milerita, Samuel Snow, electrificó a su audiencia. De su estudio sobre las fiestas judías de primavera y del otoño que se encuentran en el libro de Levítico, ¿alguna vez han oído ustedes un discurso sobre las fiestas de primavera y otoño en el libro de Levítico? Snow llegó a la conclusión que Cristo aparecería en el día 10 del séptimo mes, el 22 de octubre de 1844. Las colinas de Nueva Inglaterra pronto sonaron con el clamor de medianoche. Review and Herald Publishing Association, Adventist Heritage Video Series, Keepers of the Flame, episodio 3, La Gran Expectación, copyright 1989. ¿Cuántos de ustedes han oído quién era Samuel Snow? No conocemos esta historia. Y si no hubiera sido por este hombre que estaba estudiando Levítico 16, nunca hubiéramos sabido esto. Amigos, no podemos dejar de estudiar las profecías. Aquí está el título completo de mi última serie de YouTube de 9 partes, a la cual me referiré en esta serie que estoy haciendo ahora, pero voy a cubrirla muy brevemente aquí y les voy a aconsejar que vayan y la vean allá si no la han visto, porque tiene mucho más detalle de lo que voy a poder yo compartir en esta. 2022, 2023 y mi disculpa por 2024. La imagen de la bestia, el sello del Dios vivo, Conrad Vine, Daniel 8 y los 7 truenos. Marzo 5, 2025. ¿Alguna vez han oído un sermón sobre los 7 truenos? ¿Han oído un sermón sobre la imagen de la bestia? ¿Por qué no? Con la excepción de la parte 3 de Conrad Vine, que me imagino que ya en el mundo hispano se han enterado de eso, posiblemente divida a esta iglesia, ha causado tremendo impacto aquí en los Estados Unidos. Con la excepción de ese video, todas las otras partes en esa serie de 9 partes no encontrarán esa información en ningún otro lado. No porque yo sepa más que nadie, sino porque hasta octubre 2021 el Señor no empezó a revelar estas cosas. Igual que cuando vino 1844, Él tenía su mano, dice Elena White, sobre un error en el diagrama profético de 1843, y no lo vio porque Él no quitó la mano. Y ahora de pronto quita la mano y uno está estudiando y dice, ¡wow! Estamos ciegos, no lo hemos visto. Nunca pudiera yo haber entendido la imagen de la bestia, ni los periodos proféticos de Daniel 12, sin haber entendido los 7 truenos. Y esta es la parte más triste de todas. Existe solamente un comentario sobre los 7 truenos en todos los escritos de Elena White, y se encuentra en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 7. Son 7 tomos, cada tomo tiene más de 900 páginas. No sé lo que vale esos libros, ya no se pueden conseguir, los pueden conseguir usados. Pero yo compré los tomos en inglés y en español hace 40 años. Y los tengo, gracias a Dios, en papel. Pero si uno va a los escritos en línea de Elena White, los ingleses están ahí, pero los de español nunca los han subido a los escritos de Elena White. Entonces, el Comentario Bíblico Adventista nada más se ha publicado en inglés, en español, en polaco y en ruso. Si uno es un adventista español, no puede ni verificar lo que yo estoy predicando porque no habla inglés. Y cualquier otro idioma que no sea polaco, ruso, inglés o español, no tienen acceso a profecías importantísimas que vamos a ver hoy. Cuando comprendamos los 7 truenos de Apocalipsis 10, vamos a entender por qué Elena White dijo:
leamos y estudiemos el capítulo 12 de Daniel, es una advertencia que todos necesitaremos comprender antes del tiempo del fin. Y estamos en el tiempo del fin y no lo entendemos. Porque de acuerdo a la iglesia, los períodos proféticos de Daniel ya se cumplieron en 1844. Estos van a ver lo claro que está esto. Esto no es opinión mía, no puedo decir, no, les voy a enseñar en gráficos, en detalle, todo se lo voy a enseñar. Así que necesitamos estudiar las profecías que están enterradas en el espíritu de profecía y en la Biblia para discernir cuál es el gran terror que va a venir como una sorpresa abrumadora. Y entonces poder entender los períodos proféticos de 1260, 1290 y 1335 de Daniel 12. Aquí están las 7 preguntas que estudiaremos. Y amigos, hay una de estas preguntas que es tan fantástica que no se cree, no podemos creerla hasta que la veamos. Pero eso es precisamente lo que dice Elena White que va a ocurrir, que va a ser una sorpresa que va a irrumpir sobre el mundo como sorpresa abrumadora. Hay otra pregunta que los va a poner de mal humor, como me puso de mal humor a mí, porque me sentí engañado, me sentí que no me habían dicho toda la verdad. No porque quisieron hacerlo de esa forma, porque estamos dormidos por completo. Y también veremos algunos descubrimientos muy sorprendentes en las otras partes, porque revisaremos las partes los temas que hemos estudiado anteriormente, y ahora que se ha abierto el pergamino más, nos damos cuenta que no lo teníamos totalmente correcto. Aquí están las 7 preguntas que quiero proponerles y después contestarlas. Pregunta número 1. Un gran terror ha de venir pronto sobre los seres humanos. El fin está muy cerca. Nosotros que conocemos la verdad debemos estar preparándonos para lo que pronto ha de irrumpir sobre el mundo en forma de una sorpresa abrumadora. Carta 141, 1902. No existe en español. ¿Qué es este gran terror? Según mi interpretación de los escritos de Pablo, Juan y la señora White, este evento debe preceder la ley dominical nacional en los Estados Unidos. Y la ley dominical nacional en los Estados Unidos debe preceder el comienzo de los períodos proféticos de Daniel 12. Pregunta número 2. ¿Por qué creemos como iglesia que los períodos proféticos de Daniel 12 se cumplieron en 1843-1844? Hay 2 acontecimientos que deben ocurrir antes de que los períodos proféticos de Daniel 12 puedan cumplirse. Número 1. En aquel tiempo se levantará Miguel y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Daniel 12.1. Hermanos, Daniel 12.1 está en la primera página del capítulo 40, el tiempo de angustia en el conflicto de los siglos. Es la primera página de ese capítulo. ¿Cómo podemos decir, si ese tiempo no ha llegado todavía, cómo podemos decir que el versículo 10 al 12, al 10 al 13, ya se han cumplido en Daniel 12? No cabe sentido. Punto número 2. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Daniel 12, 11 y 12. Hermanos, el continuo sacrificio tiene que quitarse. Y entonces 1290 días más tarde viene la abominación desoladora. Y 45 días más tarde es cuando oímos la voz de Dios liberándonos. Y por eso dice, y bendecido sea, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Es imposible decir que los períodos proféticos de Daniel fueron cumplidos, porque nunca hemos tomado una posición sobre el continuo. Pregúntenle ustedes a un pastor, ¿cuándo se quitó el continuo sacrificio en el libro de Daniel? No, eso pasó en 1844. Bueno, pero ¿y qué representa eso? No se los pueden explicar. Fíjense, lo vamos a ver ahora. Vamos ahora a ver el punto
En la pregunta número 2, 2A. Entonces vi en relación con el continuo, fíjense que la C está capitalizada, que la palabra sacrificio había sido provista por la sabiduría humana y no pertenece al texto. The Present Truth, la verdad presente, noviembre 1 de 1850. ¿Por qué la he citado de 1850? Porque esta cita se encuentra en Primeros Escritos que se revisó en 1945. Y en Primeros Escritos cogieron esa cita y en vez de poner la C capitalizada, la pusieron una C normal, pero al lado le pusieron entre paréntesis Daniel 8:12. ¿Cuál es el problema con eso? Que la palabra continuo aparece 5 veces en el libro de Daniel. Y si nosotros ponemos Daniel 8:12, existe la posibilidad que una persona que no estudie mucho pueda decir, bueno, si el profeta dice que se aplica nada más a Daniel 8:12, quiere decir que las otras 4 veces no se aplica el continuo. Totalmente erróneo. El continuo aparece 5 veces en el libro de Apocalipsis y en todas las 5 veces hay que quitar la palabra sacrificio. Vamos a verlo. Pregunta número 2.2b. Las palabras el continuo sacrificio aparecen 5 veces en las Escrituras. Daniel 8:11, Daniel 8:12, Daniel 8:13, Daniel 11:31 y Daniel 12:11. ¿Crees que esto es importante? ¿Por qué Dios ha repetido eso? Porque los 1290 y los 1335 empiezan cuando quitamos el continuo. ¿Y qué es el continuo? Punto número C. El verdadero significado del continuo no ha de convertirse en una piedra de toque. Ahora pido que mis hermanos del ministerio no usen mis escritos en sus argumentos en cuanto a esta cuestión, el continuo, pues no he recibido instrucción sobre este punto en discusión y no veo necesidad de la controversia. El silencio es elocuencia acerca de este asunto en las condiciones actuales. Mensaje selecto, tomo 1, página 193, escrito en 1910, manuscrito 11. Aquí tenemos una serie de problemas. Primero que nada, en 1910 Elena White dice, yo no he recibido ninguna instrucción sobre continuo, así que no usen mis escritos para tratar de probar sus posiciones. Pero como veremos, en el primero escrito dice, los pioneros entendieron el conocimiento de lo que era el continuo. Lo único que entendieron los pioneros es que la palabra sacrificio estaba suplida, que eso no pertenecía al texto. Pero después que pasó 1844, empezaron la gente a estudiar y empezaron a ver que no, esto quiere decir esto, no, esto quiere decir lo otro. Es muy fácil para nosotros ver la verdad ahora, porque claro, han pasado 150 años. Pero había mucha controversia. ¿Y por qué había mucha controversia? Porque en el libro de Uriah Smith, él había puesto que el continuo se había cumplido y los periodos proféticos se habían cumplido en 1844. Y entonces habían personas como yo que estoy estudiando ahora y digo, bueno, pero ¿cómo puede haberse cumplido el continuo y los periodos proféticos en 1844 si el tiempo de angustia empieza en el versículo 1 de Daniel 12, el continuo está en versículo 10 al 12 y no sabemos lo que es el continuo? Entonces Elena White dice, bajo condiciones actuales, obviamente, el Señor le dijo, no te preocupes, esto no es importante ahora, ya veremos la importancia después. Y después escribe, leamos y estudiemos el capítulo 12 de Daniel, tenemos que entenderlo antes del tiempo del fin. ¿Entiendes la imagen de la bestia? ¿Entiendes cuándo se forma la imagen de la bestia? Cuando yo comprendí los 7 truenos y la imagen de la bestia, es que pude comprender por primera vez hace 2 o 3 meses los periodos proféticos de Daniel 12. Y los vamos a ver claritos hoy, hermanos. Pregunta número 3. Durante 181 años, los adventistas del séptimo día se han centrado en la marca de la bestia como la gran prueba para el pueblo de Dios antes de que se cierre el tiempo de gracia. Antes de que cierre el tiempo de gracia, ¿para quién?
El Señor me ha mostrado claramente que la imagen de la bestia será formada antes que termine el tiempo de gracia, porque constituirá la gran prueba para el pueblo de Dios, por medio de la cual se decidirá el destino de cada uno. Esta es la prueba que deberán enfrentar los hijos de Dios antes de ser sellados. Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 7, página 987, 1890. De nuevo, en el Comentario Bíblico Adventista. Hermanos, nosotros nunca hemos oído un mensaje sobre la imagen de la bestia. Y cuando la imagen de la bestia sea formada, el tiempo de gracia cierra para la iglesia adventista. Lo vamos a ver, lo estamos viendo aquí ahora, pero vamos a ver otra parte ahora más importante. Dios no quería que esto se viera hasta ahora. Como adventistas del séptimo día, hemos confundido la imagen de la bestia con la marca de la bestia. La consecuencia de no saber la diferencia es fatal para el pueblo de Dios y la respuesta no es fácil de discernir, ya que está enterrada en las páginas 497 a 503 o 439 a 443 en línea del Conflicto de los Siglos. O sea que yo me he leído el Conflicto de los Siglos 6 veces. Y le he pasado por arriba la imagen de la bestia porque no tenía el comentario bíblico adventista que dice esta es la prueba para nosotros. Cuando de pronto veo el comentario bíblico adventista digo, bueno, pero ¿y qué es la imagen de la bestia? Y le di cabeza a eso y me leí esas. Primero empecé a buscar en los escritos de Elena White. Muy difícil ver nada. 3 o 4 páginas en el Conflicto de los Siglos, enterrado ahí. Hay que leerlo con cuidado y entonces uno se da cuenta, wow, eso es cuando se forma la imagen de la bestia. Fíjense. Pero por el mismo hecho de imponer un deber religioso con ayuda del poder secular, las mismas iglesias estarían elevando una imagen a la bestia. De aquí que la imposición de la observancia del domingo en los Estados Unidos equivaldría a imponer la adoración de la bestia y de su imagen. Conflicto de los Siglos, página 502. Entonces, cuando la ley dominical nacional sea promulgada, establecida en los Estados Unidos, entonces en ese momento la imagen de la bestia es formada. Antes de eso hay muchos trajeteo y la gente hablando y tratan de hacer esto, tratan de hacer lo otro, pero cuando ya se promulga y se establece la ley dominical, ya entonces cierra el tiempo de gracia para la iglesia adventista. ¿Por qué? Lo vamos a ver. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Primero de Pedro 4:17. Hermanos, en la condición actual de la iglesia, nosotros no podemos llevar el mensaje de los 3 ángeles al mundo, porque la iglesia está en una apostasía ahora tremenda. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer Dios? Lo vemos en las trompetas, en los truenos. La iglesia tiene que ser limpiada, y cuando la iglesia es limpiada y purificada, entonces puede llevar el mensaje de los 3 ángeles de nuevo al mundo para los obreros de la hora 11ª que puedan entender y tomar la decisión de ello. Vamos a verlo ahora. Pregunta número 4. A Juan se le ordenó, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas, pero ¿por qué se le dijo es necesario que profetices otra vez? Apocalipsis 10:11. Nosotros hemos estado predicando el mensaje de los 3 ángeles hace 180 años. Pero cuando predicamos el mensaje del primer ángel, la gente protestante fuera de la iglesia dice, ok, el juicio ha llegado. Sí, puedo creer eso. El mensaje segundo, sí, Babilonia, hay que salir de Babilonia, no podemos estar en una iglesia que tenga error. Pero cuando llegamos al mensaje del tercer ángel, que viene una ley dominical en los Estados Unidos, la gente dice, no, pero esta gente está loca. ¿Cómo en los Estados Unidos va a venir una ley dominical? Entonces en los 7 truenos, un ángel le da a Juan un librito que es el libro de Daniel. Y le dice, cómete el libro.
y cuando te lo comas va a estar en la boca tuya como miel, pero va a ser amargo en el estómago. ¿Por qué? Porque hasta ahora cuando nosotros predicamos el mensaje de los 3 ángeles y entran gente nueva en la iglesia, ¡wow! ¡Qué bueno que entraron gente! ¡Qué contentos nos ponemos! Pero cuando de pronto ahora no tengamos que profetizar, cuando la iglesia sea purificada, cuando ya venga la ley dominical nacional, sea promulgada en los Estados Unidos, y tengamos que salir nosotros a predicar que ahora hay que guardar el sábado, cuando el mundo entero está diciendo hay que guardar el domingo. Entonces viene la persecución. Y entonces ese mensaje que fue tan dulce por 180 años se va a convertir en un mensaje de persecución. Y va a ser amargo en nuestras bocas. Y muchas de las personas que son adventistas en estos momentos van a decir, no. Aquí no puedo seguir con este mensaje. Está todo profetizado por Elena White. Ahora fíjense, punto número 1 abajo de esa pregunta 4. Debemos profetizar de nuevo solo después de que los 7 truenos emitan sus voces. Los 7 truenos deben emitir sus voces durante los mensajes del primer y segundo ángel. Fíjense, durante los mensajes del primer y segundo ángel, el tercer ángel todavía no ha comenzado porque no se ha puesto la ley dominical, que es la marca de la bestia. Entonces los 7 truenos tienen que sonar durante los mensajes del primero y segundo ángel, antes de que se proclame el tercer mensaje. El tercer mensaje es la marca de la bestia, por lo tanto, los 7 truenos deben emitir sus voces antes de que se promulgue la ley dominical nacional en los Estados Unidos. Ese es el lenguaje mío. Ahora vamos a ver la cita. La luz especial que se le dio a Juan, expresada en los 7 truenos, fue una delineación de los acontecimientos, vienen en orden, una delineación de los acontecimientos que sucederían bajo los mensajes del primer y segundo ángel. Eso nunca lo han visto ustedes porque no existe en español. No lo han visto los rusos, no lo han visto los franceses, ni los italianos. Es triste. Fue una delineación de los acontecimientos que sucederían bajo los mensajes del primer y segundo ángel. No era lo mejor para la gente conocer estas cosas porque su fe debe necesariamente ser probada. ¿Cuándo es la fe probada para el pueblo adventista? Con la ley dominical nacional. En el orden de Dios se proclamarían verdades más maravillosas y avanzadas. Los mensajes de los ángeles primero y segundo deberían ser proclamados, pero no se revelaría más luz antes de que estos mensajes hubieran realizado su trabajo específico. Comentario Bíblico Adventista, no lo tengo ahí en español, pero es Comentario Bíblico Adventista, volumen 7, página 971. Escrito en el año 1900. ¿Cómo ella va a decir? Se tienen que dar de nuevo Apocalipsis 10:11. En el año 1900. Las personas deben haberle preguntado, pero hermana, si lo hemos estado predicando hace... No entendieron, Dios no dio esa luz en ese momento. O sea, que si la ley dominical está a punto de ser promulgada en los Estados Unidos y los 7 truenos tienen que haber sonado sus voces durante los mensajes del primero y segundo ángel, entonces esas 7 verdades existen hoy en día y no lo hemos visto. Y la iglesia no ha dado una verdad, una sola verdad, un rayo de luz desde 1844. ¿Ven cuál es el problema? Y todos los mensajes nos aplican a cada uno de nosotros. Se van a quedar asombrados cuando estudiemos eso. Pregunta número 5. ¿Por qué creemos que la batalla entre el carnero y el macho cabrío de Daniel 8, Daniel 8, 1 al 13, se cumplió en la batalla de Arbela en el año 331 a.C.? ¿Por qué aplicamos el cumplimiento final de Daniel 8:14? Luego el santuario será purificado al año 1844. Versículo 19 de Daniel 8. He aquí yo te enseñaré lo que ha de venir en el último fin de la indignación. El último fin de la indignación es
Ya lo último que existe. Porque en el tiempo señalado llegará el fin. ¿Qué quiere decir el tiempo señalado? Bueno, ustedes no lo saben porque no existe en la Reina Valera 1960, no existe. Lo vamos a ver. En cuanto al carnero que viste que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Daniel 8, 19, 20, versión King James. Nota, el versículo 19 en la versión Reina Valera, revisión de 1960, es diferente del original y lee así. Yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. ¿Qué quiere decir eso? Eso es para el tiempo del fin. No, eso es para un tiempo señalado en el calendario de Dios. Es un tiempo señalado. La batalla se describe en los versículos 1 al 13 del capítulo 8. La purificación del santuario comienza en el versículo 14. Luego el santuario será purificado. O sea, eso pasa en el versículo 14 y la batalla entre el carnero y el macho cabrío se describe en los versículos 1 al 13. Fíjense. La batalla se describe en los versículos 1 al 13. La purificación del santuario comienza en el versículo 14 con el juicio de los muertos en 1844. Y la batalla se explica en los versículos 15 al 27. Nota que la identidad del carnero se revela en el versículo 20, después de 1844. ¿Cómo podemos aplicar esta batalla al año 331 a.C.? ¿Qué sucede con el juicio de los vivos? Pregunta, ¿fue el año 331 a.C. o el año 1844 después de Cristo el fin de la ira? Que eso debiera haberlo corregido porque vi esa nota que puse arriba antes. O sea, debiera decir, ¿fue el año 331 a.C. o el año 1844 después de Cristo en el último fin de la indignación? No lo fue. ¿Fue el santuario purificado en 1844 o la purificación comenzó en ese momento? Si el santuario fue purificado en 1844, ¿qué estamos haciendo aquí, hermanos? Guerras y rumores de guerra. Mantén tus ojos en Irán, Irak y Siria. Antes que se me olvide, hoy es enero 11. Se los digo porque he trabajado mucho tiempo para ver si podía publicar esto antes, pero el Señor me seguía aguantando y aguantando y aguantando. No tengo que decirle que las cosas en Irán están viradas al revés. Hoy en día, por ejemplo, hace 60 horas que no tienen internet el pueblo entero. Ya hay naciones en el mundo diciendo eso no es aceptable. Pero lo que piensa Trump que viene en Irán y lo que piensa el resto del mundo no es lo que viene en Irán, lo vamos a ver ahora. Yo llevo estudiando esta profecía hace 35 años y la he compartido en muchos videos anteriormente, pero ahora la veo en una forma diferente y vamos a verlo ahora cuando lo estudiemos. Según la batalla entre el carnero y el macho cabrío en Daniel 8, una visión que el profeta recibió hace más de 2500 años, lo que le sucedió a Irak en el año 2003 está a punto de suceder a Irán, Irak y Siria. El ángel Gabriel declaró, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir en el último fin de la indignación, porque en el tiempo señalado tendrá lugar el fin. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Versículos 19 y 20. Esta batalla comenzó los últimos momentos de la historia de esta tierra. Esta batalla ya comenzó. Aquellos de ustedes que han visto las 9 partes mías que publiqué hace un año, yo dije que esa batalla comenzó en el día de expiación, un tiempo señalado en el calendario de Dios, en octubre de 2023, cuando Israel por primera vez en 50 años invadió a Hamás. Esa batalla ya comenzó. Pregunta número 6. ¿Por qué creemos que el tiempo de gracia termina durante la intercesión de Cristo en el lugar santísimo? ¿Por qué creemos que el incensario es arrojado a la tierra desde el lugar santísimo? Hermanos, de nuevo, pregúntenle a su pastor,
Pastor, ¿dónde termina el tiempo de gracia? Hombre, cuando Cristo salga del lugar santísimo. ¿Y de dónde se tira el incensario a la tierra? Tal vez no sepa. O tal vez si dice algo va a decir, no, cuando cierre el tiempo de gracia en el lugar santísimo. Versículo 18. Y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará. Versículo 19. Y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Versículo 20. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo y pondrá a Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel. Levíticos 16, 18 al 21. Hermanos, el capítulo 16 de Levíticos es el capítulo más importante para entender el santuario, para entender los movimientos que Cristo ha estado desde que fue crucificado. Antes de que se crucificara, lo vamos a ver. No ahora, pero cuando estudiemos la pregunta número 6. Pero parte lo vamos a ver ahora. En el versículo 11 al 17, Cristo entra en 1844 en el lugar santísimo. Estaba en el lugar santo, entra en el lugar santísimo. En el versículo 18 dice ahí, y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará. Él sale del lugar santísimo en el versículo 18. Nunca más vuelve al lugar santísimo. Sale al altar que está delante de Jehová. En el lugar santísimo no hay ningún altar. Entonces él sale al altar que está delante de Jehová. Es el altar que se le llama el altar de incienso o el altar de oro. Y ahí empieza su segunda intercesión después que subió al cielo. Estuvo en el lugar santo, fue al lugar santísimo, intercesión número 1, sale del lugar santísimo en el versículo 18 y va al lugar santo y comienza su intercesión final en el lugar santo. Fíjense, todo lo que ocurre del versículo 18 al 34 en Levíticos 16 toma lugar en el lugar santo. Y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará. O sea, tiene que expiar el altar que está delante de Jehová, el altar de oro. Versículo 19, y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Versículo 20, cuando hubiere acabado de expiar el santuario, que quiere decir verdaderamente, si uno lo estudia en la concordancia de Strong's, ese santuario, la palabra es el lugar santísimo, y el tabernáculo de reunión, el lugar santo, y el altar, tiene que expiar esas tres cosas, hará traer el macho cabrío vivo. Después de todas estas tres cosas, entonces tiene que ir a la puerta del lugar santo, coger ahí el macho cabrío y poner los pecados que habían sido confesados cuando Cristo estaba en el lugar santísimo, que cogió él en su cuerpo y lo trajo para el lugar santo, y lo cogió del lugar santo del altar de oro y lo puso lo confesó sobre la cabeza de Satanás. Es entonces que los pecados son borrados, ya nosotros no los podemos recordar, y es entonces que cierra el tiempo de gracia. Con ese incensario él lo tira del lugar santo parado enfrente del altar de oro. No lo hemos entendido nunca. Hermanos, esto no es un ejercicio difícil. Vayan a Levíticos 16 y lean los primeros 17 versículos. Entonces ven que en el versículo 18 dice, y saldrá al altar que está delante de Jehová. Busquen a ver si ese sumo sacerdote vuelve a entrar. No, más nunca entra. Vamos a estudiar todo eso y se van a quedar asombrados como qué claro está todo, qué claro está todo. Pregunta número 6, punto número 2. Vi entonces que Jesús, quien había estado oficiando antes el arca de los 10 mandamientos, él había estado oficiando delante del arca, en el lugar santísimo, dejó caer el incensario y alzando las manos, es importante que vean, alzó las manos, exclamó en alta voz, consumado es. Y toda la hueste angélica se quitó sus coronas cuando Jesús hizo esta solemne declaración. El que es injusto, sea injusto todavía. Primeros escritos 279.2. Cuando Jesús hace esa declaración,
Todos estamos de acuerdo que es cuando cierra el tiempo de gracia. Pero lo importante de ver aquí es que Jesús ella está describiendo esto y dice, Jesús estaba parado enfrente del lugar santo, enfrente del altar de oro en el lugar santo, y dice, vi entonces que Jesús, quien había estado oficiando ante el arca de los 10 mandamientos, viene Levítico 18, sale para afuera, dejó caer el incensario desde el lugar santo, enfrente del altar de oro, y alzando las manos, exclamó en alta voz, consumado es, el que es injusto, sea injusto todavía. El tiempo de gracia cierra en el lugar santo, no en el lugar santísimo. Pero hay dos intercesiones, lo vamos a ver. De nuevo, en español no existe, en inglés, ella escribió en inglés, hay dos intercesiones, lo vamos a ver. Y en español se puede ver también, yo se los voy a explicar todo. Pregunta número 6, punto número 3. Y en aquel tiempo se levantará Miguel, y será tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces. Entonces Jesús dejará de interceder en el santuario celestial y levantará sus manos y con gran voz dirá, hecho es, el que es injusto, sea injusto aún. Levanta las manos, hace la misma declaración. ¿Cuándo pasa esto? En la primera página del capítulo 40 del conflicto de los siglos, cuando se levanta Jesús, Daniel 12:1, y empieza el tiempo de angustia cuando nunca fue. Fíjense que dice, entonces Jesús dejará de interceder en el santuario celestial. El santuario incluye el lugar santo y el lugar santísimo. Nunca van a ver una cita que diga, entonces Jesús dejará de interceder en el lugar santísimo. No existe. El tiempo de gracia cierra cuando Jesús deja de interceder en el santuario que incluye los dos apartamentos del santuario. Lo vamos a ver. Como profeta, Elena White puede ir del lugar santo al lugar santísimo porque es imposible describir todo lo que está pasando. Entonces ella, por ejemplo, en primeros escritos dice cuando Jesús estaba oficiando antes del arca. Y si no lo leemos con cuidado, que yo tuve que leerlo 6 o 7 veces, si no lo leemos con cuidado, no nos damos cuenta que, bueno, pero es que está usando las palabras, había estado oficiando, es en el pasado, o sea que ahora está en otro lugar, no está en el lugar santísimo. Por eso es difícil comprender esto. Dios no quería que se comprendiera hasta ahora. Los primeros escritos es uno de los libros favoritos míos. Lo que vamos a ver en los primeros escritos, en la segunda presentación, se van a quedar azorados ustedes con lo que vamos a ver ahí. Yo lo he leído por lo menos 5 o 6 veces. No había visto nada de esto hasta hace 2 años y medio. Punto número 4. Era imposible que fuesen derramadas las plagas mientras Jesús oficiase en el santuario. El tiempo de gracia cierra cuando Jesús está en el lugar santo, en el santuario, no en el lugar santísimo. Pero al terminar su obra y cesar su intercesión, nada detiene ya la ira de Dios. Detúvose un momento Jesús en el departamento exterior del santuario celestial. ¿Cuál es el departamento exterior del santuario celestial? El lugar santo. O sea que él sale del lugar santísimo, versículo 18 de Levítico 16, se detuvo en el lugar santo. ¿Por qué se detuvo? Porque tiene que pararse enfrente del altar de oro, tiene que, déjeme echar para atrás. Luis Munilla peca y tiene que coger un corderito y pasarlo enfrente de toda la gente y la gente diciendo, wow, ¿qué habrá hecho Luis Munilla? Tiene que ir a donde estaba el sumo sacerdote o el sacerdote durante el resto del año. Cortarle la garganta al carnero y con esa sangre expía los pecados. Esa sangre representaba la sangre del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, Cristo. Esa sangre se pone, el sacerdote la pone en los cuernos del lugar del altar de oro o el altar de incienso, que es otro nombre. Y ahí se queda el resto del año. Una vez al año, el sumo sacerdote va a ese altar de oro, coge un incensario de oro,
entra con sangre y con el incensario en el lugar santísimo, pone la sangre sobre el arca que está en el lugar santísimo, donde está lo de la misericordia, no sé cómo se dice, o sea, el asiento de misericordia, es como se dice en inglés, perdónenme con la incompetencia mía del español. Y entonces dice Elena White que él, como sumo sacerdote, una vez al año, toma esos pecados de nuevo y los coge con él, sale para afuera en el versículo 18 al lugar santo, se para enfrente del lugar santo en el altar de oro, tiene que espiar el lugar santísimo, el lugar santo y el altar. Y entonces de pronto está parado en el lugar santo, enfrente del altar de oro. Y sin ninguna razón, los protestantes no pueden entender esto, pero nosotros tenemos el espíritu de profecía. Sin ninguna razón coge el incensario y lo tira para la tierra. Y uno se pregunta, bueno, ¿pero y por qué? Estaba oficiando ahí enfrente del altar. Porque Elena White dice en Primeros Escritos que un ángel, y ya lo estudiaremos cuando estudiaremos esta parte número 6, no ahora en la segunda parte. Un ángel viene de la tierra y dice, Jesús, ya terminamos nuestra hora, los santos han sido sellados, y entonces Jesús, ya que estaba oficiando, coge el incensario y lo tira para la tierra y cierra el tiempo de gracia. Ahí es cuando cierra el tiempo de gracia. Nadie sabe cuándo cierra, pero después que cierre vamos a saber que cerró, ya lo vamos a ver. El punto número 4. Detúvose un momento Jesús en el departamento exterior del santuario celestial y los pecados confesados mientras él estuvo en el lugar santísimo fueron asignados a Satanás, originador del pecado, quien debía sufrir su castigo. Hermanos, el macho cabrío no puede entrar para el lugar santo. Se queda en la puerta. Entonces, Cristo, para salir del lugar santísimo, tiene que pasar por el lugar santo. Y por eso Elena White dice, se detuvo un rato en el lugar santo. ¿Ok? Para hacer la intercesión número 2. Pregunta número 6. Punto número 5. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar. Ese ángel es Jesucristo. ¿Ok? El único que puede pararse y interceder por nosotros. Otro ángel vino entonces, y eso lo dice Elena White, que es Jesucristo, no es la opinión mía. Otro ángel vino entonces y se paró antes del altar. A ver, hermanos, déjenme explicarles lo que estoy haciendo. Todo esto está cubierto en las 9 partes mías que publiqué hace un año. Pero es tanto material que lo que quiero hacer en esta serie es decirle el fin para ver si puedo lograr que ustedes vayan y digan, oye, hay que estudiar esto. Porque es mucho material. Yo me he demorado cientos y cientos de horas haciendo esto. Esta presentación la empecé, como les dije, hace 7 meses. O sea que por eso es que estoy dándole el fin ahora y ya le voy a probar lo que le estoy compartiendo. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro. Y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Cristo sale del lugar santísimo con el incensario en la mano. Llega al altar santo y viene un ángel y le da más incienso. Y pone el incienso dentro del incensario y empieza a ofrecer las oraciones al Padre. ¿Y por quién está ofreciendo oraciones Cristo si el tiempo de gracia ya cerró en el lugar santísimo? No existe, no cabe. Entonces Él está todavía ofreciendo oraciones con incienso en Apocalipsis 8, versículos 3 al 6, 3 al 5. Y pasa lo que les acabo de describir hace un ratico. Seguimos. Y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Todo está bien hasta ahora, está intercediendo. Ahora fíjense el versículo 5.
Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. ¿Pero por qué ese apuro? Porque vino un ángel de la tierra y dijo, ya se acabó todo. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarla. Apocalipsis 8, 3 y 6. Hermanos, pregúntenle a un pastor, pastor, ¿cuándo toman lugar las trompetas de Apocalipsis? No, eso ya pasó antes de 1844. Pregúntenlo, es una pregunta simple. Esa es la creencia de la iglesia, pasó. ¿Por qué es la creencia de la iglesia? Después de 1844 dejamos de estudiar profecía. Y entonces Elena White, Dios le ha dado punto aquí y punto allá, y está tan, si uno no lee todos los escritos de Elena White, que yo gracias a Dios he tenido el privilegio de hacer eso, es difícil. Y si uno no coja notas en lo que está leyendo, es difícil poner todo esto junto. Eso es lo que ha pasado. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Después que ese incensario caiga en la tierra, va a haber un terremoto. Pero fíjense, ¿cómo vamos a saber qué es el terremoto este? Porque fíjense, y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Hermanos, hay un movimiento grande en los Estados Unidos que dice que las primeras 4 trompetas van a ser una última amonestación para el pueblo de Dios, que ya el tiempo de gracia cierra, y el tiempo de gracia piensan ellos que cierra con la trompeta número 5. Fíjense que el incensario se tira a la tierra en el versículo 5. Y en el versículo 6, los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron, o sea, se prepararon para tocarla. Y la primera trompeta toca en el versículo 7 del capítulo 8. O sea, las trompetas cierran después, suenan después del tiempo de gracia haya cerrado. Y nosotros como iglesia creemos que las trompetas están en el pasado porque Elena White coge una de las trompetas, la número 5 de Josiah Litch, que dice ella que tuvo un cumplimiento fantástico en esos tiempos, pero no nos damos cuenta que eso no puede ser el cumplimiento final de las trompetas, porque esa es la trompeta número 5. Si leemos las trompetas 1 al 4, en la trompeta número 4, con los sellos, el número 4 también, que viene antes de las trompetas, en la trompeta número 4, 1/4 de la población del mundo ya ha muerto. Entonces, todo lo que hace falta es leer la trompeta número 1 y decir, esto nunca ha pasado. Trompeta número 2, esto nunca ha pasado. Trompeta número 3, esto nunca ha pasado. 4, nunca ha pasado. Y ahora Josiah Litch tiene. Dios dio la oportunidad de que esa trompeta tuviera un cumplimiento, pero no era el cumplimiento final, para que la gente, los pioneros de aquellos tiempos pensaran, oye, Cristo viene, hay que trabajar, hay que... Si Elena White hubiera pensado que Cristo se iba a demorar 150 años, ¿ustedes creen que esa pobre viejita hubiera trabajado 15 o 16 horas al día estudiando y publicando todo lo que vio? Pablo pensó que Cristo venía en su tiempo. Lo dice. Y nosotros que estamos vivos también subiremos en 1 de Tesalonicenses. Elena White lo mismo. Ok, seguimos para adelante. Aún ocurrirán sucesos solemnes. Una trompeta tras otra resonará en el futuro. Copa tras copa, las plagas se derramará sobre los habitantes de la tierra. Escenas asombrosas están por sobrevenir sobre nosotros. Lo escribió en carta 112 en 1890. De nuevo, ¿dónde está la cita? Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 7, página 993. Se encuentra en Mensajes Selectos, tomo 3, página 487. Pregunta número 6, punto número 6. Hay 2 intercesiones. La primera en el lugar santísimo y la segunda en el lugar santo. Ese es el lenguaje mío. Ahora viene el lenguaje de ella. El tiempo de gracia cierra. Las intercesiones de Cristo cesan en el cielo. Este tiempo finalmente llega repentinamente a todos
y aquellos que han descuidado purificar sus almas obedeciendo la verdad se encuentran durmiendo. Testimonies for the Church, volumen 2, página 191. Nota. Esta cita se ha traducido erróneamente al español y lee así. El tiempo de prueba termina, la intercesión singular. Fíjense que ella dice, las intercesiones de Cristo cesan en el cielo. En español dice, el tiempo de prueba termina, la intercesión de Cristo cesa en el cielo. Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 173. Dios ordenó que se hiciera expiación para cada una de las sagradas divisiones, lo mismo que para el altar. Así lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Y ella cita Levíticos 16, 19, como habíamos estudiado. Cristo sale en el versículo 18 y entonces tiene que expiar el lugar santísimo, el lugar santo y el altar. Y Dios ordenó que se hiciera expiación para cada una de las sagradas divisiones, el lugar santo y el lugar santísimo. Y por eso ella dice, las intercesiones de Cristo cesan en el cielo. Es muy difícil, porque yo me he dado cuenta que en francés, que yo no lo hablo, pero tengo un hombre que lo habla bien, un hermano que lo habla bien, en ruso también, y en español, creo que es el peor. Hay personas que se le ha dado el trabajo de traducir esto. Y óigame, el español mío no es bueno. Para hablarlo sí lo puedo hablar, pero y para estudiarlo también, pero no para hablarlo, me cuesta más trabajo. Pero si yo leo una cosa en inglés, yo lo voy a traducir perfectamente al inglés. Tal vez es porque yo tengo el inglés perfecto y el español bastante bien. No lo hablo bien, pero de leerlo lo hablo y lo entiendo. Tal vez es porque soy abogado y porque me han forzado a vivir así. Pero les digo esto porque es inconcebible que hay veces que yo leo algo en español y digo, pero este hombre no sabe dónde está parado. O no hablaba bien el inglés y no lo entendió, o creo que lo peor que puede haber pasado, y creo que es lo que ha pasado, es que dicen, no, eso no puede ser así porque siempre lo hemos entendido de esta forma. Y entonces cambian cambian como ahí, en inglés dice claramente las intercesiones. ¿Cómo yo puedo poner la intercesión? Es imposible. Es muy triste. Y hermano, antes de seguir, quiero decirles que yo no tengo duda ninguna que el nombre de Luis Munilla, el nombre de cada pastor en la iglesia adventista, de cada oficial de la iglesia adventista, yo no tengo duda que ya mi nombre ha sido mencionado en el cielo. El juicio comienza con la iglesia. Por ejemplo, yo perdía la paciencia y, Señor, perdón, perdí la paciencia. Ahora yo pierdo la paciencia y es una cosa que me siento que Dios está desagrado conmigo, que no está contento, y me siento que como si se retira el Espíritu Santo y tengo que arrodillarme y decir, Señor, perdóname que perdí la paciencia, porque estamos acercándonos más a Cristo. Eso no me ha pasado a mí antes, y tengo hermanos que me han dicho, hermano, es increíble lo que me está pasando a mí. Entonces, eso es lo que está pasando. El tiempo de gracia está al cerrar para los adventistas. Y las cosas que nos están pasando como adventistas es porque Dios está tratando de decir, oye, despierta, que se acaba el tiempo de gracia. Llevas 30 años, 40 años tratando de tener esta victoria. Tienes que tenerla no por ti, conmigo. Tienes que dármelo a mí y yo te ayudo, pero tienes que obedecerme. Y si no obedecemos, no tenemos esa fuerza de Cristo para obedecer. Ya estudiaremos todo eso. Pregunta número 7. ¿Por qué profetizó Habacuc? Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los años. En medio de los años, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Habacuc 3:2, versión King James. Nota. La versión Reina Valera, revisión de 1960, utiliza la palabra tiempos en lugar de años, pero el original aparece años. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda.
Cristo empezó su ministerio al fin de un año sabático, un tiempo señalado en el año 27. Era una semana de 7 años. A la mitad de la semana fue crucificado, como ya lo explicamos. Al fin de la semana, en otro año sabático, al final del año sabático, cierra el tiempo de gracia para Dios. Las 70 semanas comenzaron en un año sabático, terminaron en un año sabático. Las 70 semanas es parte de la profecía de los 2300 años. 457, el otoño de 457 comenzó al final de un año sabático y todas las fechas importantes del adventismo han tomado lugar, como ya lo veremos, al final de un año sabático. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque Habacuc está diciendo, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra. Hermanos, la obra hace falta avivarla. Estamos muertos. Nosotros no podemos salir al mundo a predicar esto sin el Espíritu Santo. Y no podemos recibir el Espíritu Santo sin que la iglesia, sin que el zarandeo termine, el sacudido. En inglés tenemos zarandeo y sifting, que es, no sé cómo se dice, pero es cuando uno tiene unos huequitos más chiquiticos y caen menos cosas todavía. Cuando se acaba el zarandeo y cuando se acaba el sifting, entonces es que la iglesia queda purificada y entonces podemos ir a dar este mensaje a los obreros de la hora undécima que están en el mundo todavía en la confusión. Fíjense ahí también que dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Hermanos, nosotros como los protestantes hemos cogido el bebito con el agua y hemos botado todo el bebito con el agua para afuera. Lo único que cesó en la cruz fueron los sacrificios y la ofrenda. Cuando uno pecaba, ese sacrificio, ese corderito representaba a Cristo. Pero nosotros hemos dicho, no, todo eso ya se clavó en la cruz. El diezmo se clavó en la cruz. Las carnes inmundas se clavaron en la cruz. No comer sangre se clavó en la cruz. No tomar alcohol se clavó en la cruz. No, lo único que se clavó en la cruz fueron los sacrificios y la ofrenda. Hará cesar el sacrificio y la ofrenda, Daniel 9:27. Es importante conocer eso también. Punto número 2. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, Daniel 9:27. En la primavera del año 31 de nuestra era, Cristo, el verdadero sacrificio, fue ofrecido en el Calvario. La semana, 7 años, terminó en el año 34 de nuestra era, el deseado de toda la gente, página 200. Así como lo escribió Elena White, la semana, 7 años, terminó en el año 34 de nuestra era. Cuando Habacuc dice en la mitad de los años, quiere decir la mitad de un ciclo sabático de 7 años. Eso, si no entendemos la economía judía, no nos pasa por arriba de la cabeza, no lo vemos. Punto número 3. 2026 es un año muy sospechoso porque según el calendario sagrado de Dios, la fiesta de panes sin levadura de 8 días en 2026 es la mitad de la semana del ciclo sabático de 7 años que termina al fin del año sabático en 2029. Ahora estamos viendo que tiene que venir la ley dominical, tienen que venir los periodos proféticos de Daniel, son 1260 días y 1335, etc. Y eso no comienza hasta que venga el gran terror, que lo vamos a estudiar ahora, y que venga la ley dominical nacional. Entonces, la mitad de la semana, en la Pascua que viene, no lo he calculado todavía, me imagino que en abril de este año, como siempre pasa, es la mitad de la semana del ciclo sabático. Empezó en el 2022, va hasta 2029, 2026 es la mitad de la semana. Por eso lo de Habacuc es tan importante, porque la obra hace falta avivarse, porque nosotros no estamos en condición de llevar este mensaje al mundo. Pregunta número 7, punto número 4. Y el Señor me respondió y dijo, escribe la visión y declárala claramente en tablas para que corra el que leyere en ella. Porque la visión es aún para un tiempo señalado, de nuevo tiempo señalado. Pero al fin hablará y no mentirá, aunque tardare, espérala,
porque sin duda vendrá, no tardará. Habacuc 2, 2 y 3, versión King James. Nota, la versión Reina Valera revisión de 1960 es diferente del original y lee así. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo porque sin duda vendrá, no tardará. No menciona nada del tiempo señalado. ¿Por qué es tan importante esta profecía de Habacuc? Porque la mitad de la semana viene nada más cada 7 años. Si tenemos que ir a otro año sabático, entonces quiere decir que tenemos que esperar 10 años y medio, hermanos. El mundo no dura. Ya vemos dónde estamos en estos momentos. ¿Y por qué tiene que ser un año sabático? Vamos a ver la importancia. La visión es para un tiempo señalado. Espérala porque sin duda vendrá, no tardará. Habacuc 2, 2 y 3. He aquí yo te enseñaré lo que ha de venir en el último fin de la indignación, porque en el tiempo señalado llegará el fin. Daniel 8, 19, y ahí tienen la cita que hemos hablado antes, es el último fin de la indignación en un tiempo señalado de nuevo. Ahora esto es Daniel 11, 11 al 35. Por lo cual se enfurecerá el rey del sur y saldrá y peleará contra el rey del norte. Porque el fin llegará en el tiempo señalado. Al tiempo señalado volverá y se enojará contra el pacto santo. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto y quitarán el continuo. Daniel 12:11. Esa es otra referencia al continuo. Y pondrán la abominación desoladora. Daniel 12:11. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos y por muchos días caerán a espada y a fuego en cautividad y despojo. Daniel 12:7. Incluso hasta el tiempo del fin, porque es aún para un tiempo señalado. O sea que en Daniel 11, 3 veces en el versículo 27, en el 29 y en el 35, pasan eventos, los eventos más importantes de esta última generación, incluyendo Daniel 8 e incluyendo Habacuc. 5 veces pasan en tiempo señalado y nosotros no sabemos como iglesia qué representa un tiempo señalado. ¿Y quiénes abandonan el santo pacto? Primero que nada, ¿qué es lo que es el santo pacto? ¿Qué es el continuo? Los que tienen el control ahora lo abandonan. Fíjense lo que dice ahí. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Estamos hablando del rey del norte, si van a Daniel 11. Ya lo vamos a cubrir un poquitico más adelante. Todos estos eventos tienen lugar en tiempos señalados. Sin entender los tiempos señalados, no podemos comprender a Habacuc y Daniel. ¿Cómo podemos ponerlo en tablas y presentarlas claras si no entendemos lo que es el tiempo señalado? Antes de contestar la pregunta número 1, quiero darle un breve resumen de por qué creo que el año 2026 es un año muy sospechoso y puede ser el año más importante en la historia de la humanidad.